¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Les habla el profesor Yankee Shankaya Támara del curso de Física Elemental dirigido para los estudiantes de segundo de secundaria. ¿Seguimos en qué? En las actividades del cuarto bimestre. Muy buena. Entonces seguimos, prosigamos. ¿Qué nos tiene acá? Bueno, básicamente el tema es electromagnetismo. Bueno, el objetivo del electromagnetismo es lo siguiente, ¿ya? Presenta la finalidad de encontrar la relación entre la corriente eléctrica y el magnetismo. Lo que antiguamente se estudiaba por separado, la corriente eléctrica por separado y el magnetismo por separado. La anterior clase hemos visto magnetismo, solamente magnetismo. No hemos visto nada de corriente eléctrica. Ahora vamos a encontrar la relación en que existe entre ellas dos. Pero previamente a ello tienes que saber lo siguiente. Un imán común presenta las siguientes características. Ya sabemos, tiene dos polos, polo norte y polo sur. Y en ella está asociado, ¿qué, profesor? ¿Qué está asociado? Un campo eléctrico entrante por el polo sur y saliente por el polo norte. ¿Escuchaste? Entrante por el polo sur y saliente por el polo norte. Listo. Ya, acuerdo de eso. Entrante por el polo sur y saliente por el polo norte. Y así se representa. Profesor, ¿cómo yo sé que un imán presenta así? Fácil, ¿sabes lo que hicieron ellos? Acá está. Tú colocas un imán y vas a echar pequeñas limaduras de hierro. Y vas a observar, ¿qué vas a observar, profesor? Vas a observar esa pequeña forma que presenta las limaduras de hierro. ¿Qué son? Mira acá. Esta es la representación. ¿Cómo en este caso el campo magnético se refleja a través de las limaduras de hierro? Observa, ¿no? Algo más vistoso, acá está, pues. Norte, saliendo por el norte y entrando por el sur, ¿no? Miren cómo se distribuye en este caso, las pequeñas limaduras de hierro alrededor de ¿qué? De un imán, ¿no? Cuando tú le echas o cuando tú esparces, ¿qué? Limaduras de hierro. Profesor, ¿qué son limaduras de hierro? Fácil. El cerrajero, lo que te le echan tu puerta de fierro, tu ventana de hierro, eso, metal, cortan, ¿no? Necesariamente tienen que cortar pequeños retazos de hierro. Solamente cortar quedan pequeñas limaduras, polvillos, limaduras de qué? De hierro, chicos. Ese es el pequeño limaduras de hierro. Muy bien, entonces hicimos lo siguiente. Bueno, vamos a hablar del pedimento de Oerth. Oerth, en su laboratorio, encontró la pequeña relación, los primeros indicios del electromagnetismo, la que tiene asociado un pequeño brújula, es una brújula que tiene, es un imán de polo norte y polo sur. Y acá en este caso hay un conductor, que no hay corriente eléctrica. Luego vamos a hacer que a través de ese conductor exista corriente eléctrica. Vamos a suponer que expone 2 amperios, ya no necesariamente 2 amperios, ¿ya? Pero existe corriente eléctrica. ¿Ya? Muy bien, ¿qué sucedió, profesor, ahí? ¿Qué sucedió ahí? Fácil, sucede lo siguiente. Mira. Mira. ¿Qué sucede ahí, profesor? ¿Qué sucede ahí? Giró. La brújula giró. Sí, giró. ¿Y quién observa? Este observador. Recuerden, en física es necesario siempre un observador, el que te representa y te dice sobre si existió o no existió fenómeno físico, ¿no? ¿Y qué observó? Observó lo siguiente, que la brújula cambió de dirección. Lo que estaba en ese sentido cambió en ese sentido siempre y cuando exista corriente eléctrica. Y nosotros sabemos lo siguiente, que existe un campo magnético entrante por el polo sur y saliente por el polo norte. Vamos a representar tal campo. Entrante por el polo sur y saliente por el polo norte. Entrante por el polo sur. Ahí está. Entrante por el polo sur y saliente por el polo norte. ¿Ya? Entrante por el polo sur y saliente por el polo norte. Por eso no lo veo muy bien. Si le representé mal. Vamos a representarle mejor. Acá también, entrante por el polo sur y saliente por el polo norte. Muy bien. Posteriormente, lo que sucedió, alumnos, también esparcieron, en este caso, pequeñas limaduras de hierro y encontraron la siguiente
La siguiente razón, ¿cuál? Vamos a hacerlo más bonito, ¿ya? Ya vamos a hacerlo más bonito. Encontró lo siguiente, mira. Encontró lo siguiente, que a su alrededor formaba que un campo magnético. Recuerda que eso está en 3D, ¿ah? Eso está en 3D, pero eso como en 3D. Acá, mira, míralo en 3D. ¿Cómo así? Observa. Obsérvalo como si fuese en 3D. Ya, así obsérvalo. Muy bien. Muy bien. Este es lo siguiente. Míralo, obsérvalo en 3D. Aquí observamos lo siguiente, pues. Nuevamente, entrante por el polo norte, perdón, por el polo sur y saliente por el polo norte. Siempre va a ser así. Ya, siempre va a ser así. Ya, muy bien. Profesor, vamos a ver, pasamos a la siguiente. Mira acá, para que observes, mira acá. Este es un papel, un plano, es un conductor que atraviesa el plano. Y a su vez esparcieron pequeñas limaduras de hierro y observaron que el campo magnético tenía esa forma, ¿no? A través de circunferencias concéntricas. Profesor, ¿quién, en este caso, existe una magnitud que mide la intensidad del campo magnético? Sí, efectivamente existe una magnitud que mide la intensidad del campo magnético. ¿Y cuál es esa magnitud? Vector inducción magnética, ¿ya? Vector inducción magnética. Pero, donde más, perdón, pregunta, ¿dónde crees que existe mayor concentración del campo eléctrico? ¿Aquí? ¿En ese punto? ¿O en este punto? Obviamente es como tu imán, ¿no? Pequeña pregunta, tu imán, tiene dos imanes. Los medios puños son. Pregunta, acá existe una pequeña atracción entre dos imanes, ¿no? Pero pregunta, ¿dónde se hace más débil? Cuando tú lo alejas, ¿no? Menor interacción, menor fuerza magnética. Cuando está más cerca, mayor fuerza magnética. De igual manera acá. Entre más lejos esté el punto, menor será la intensidad magnética. O la menor será la inducción magnética. Es una magnitud que ve qué tan intenso es el campo magnético, ¿no? Y en ese punto, entonces tenemos dos puntos. ¿Dónde es mayor concentración? En el punto A. Acá está el punto A. Y en el punto B hay menor concentración. Listo. Entonces decimos lo siguiente, acá está. Observa, la línea del campo forma circunferencias concéntricas alrededor del alambre, ¿eh? Como se envuelve el patrón de las limaduras de hierro. Acá le echaron pequeñas limaduras de hierro. Observen acá. A su vez, miren acá está asociado con entre una brújula, entrante por el polo sur y saliente por el polo norte. Este pequeño va a ser norte. Este es entrante por el sur y saliente por el norte. Entrante por el sur y saliente por el norte. Entrante por el sur y saliente por el norte. Entrante por el sur y saliente por el norte. Mira acá, lo mismo. Ahora, para encontrar el sentido del campo magnético, o sea, ¿para qué el sentido? Pero ya sé que son en este caso concéntricas. ¿Cuál es el sentido? Ah, fácil, encontrar el sentido de giro, mis estimados alumnos. Mira acá, observa, la corriente en este caso está hacia arriba, dirigiéndose hacia arriba, ¿no? En este caso crea un campo magnético y mira el sentido de la dirección. Mira hacia dónde se va, gira de esta manera. En cambio, en este caso, mira acá sale la corriente eléctrica va dirigida hacia arriba, acá la corriente eléctrica va dirigida hacia abajo. Entonces cambia el sentido de la corriente eléctrica, por ende también cambia ¿cuál? El sentido del campo magnético, ya no va hacia la derecha,
Ya no va en ese sentido, ¿no? Ponte que este sea el conductor, pulgar sea el sentido de la corriente eléctrica, en este caso va así, ¿no? Que es en el primer caso, ojo, en el primer caso. Pero en el segundo caso, que es este, cambia. No, hay que encontrar ese sentido. ¿Y cómo se calcula ese sentido, profesor? ¿Cómo se determina? Con esta regla. Regla de la mano derecha. Pulgar en sentido de la corriente eléctrica. Siempre abrazas el conductor con tus 4 dedos. Y este sentido te da que el sentido de la corriente eléctrica, el sentido del giro del campo. Muy bien. Se pide la dirección del campo magnético. La regla de la mano derecha para un alambre recto que porta corriente eléctrica muestra la dirección del campo magnético. Muy bien. Cuéntate la ley de Biot-Savart, chicos, para medir la intensidad. Bueno, eso ya no viene a ustedes porque ese ya más para otros grados, chicos, para otros grados. Muy bien. Y hicimos lo siguiente. A ver, un momento. A ver, vamos a hacer los problemas de teoría. Una corriente eléctrica puede generar un campo magnético. Claro que sí, ese es el experimento de Oert, es verdadero. Oert se preguntaba antiguamente, ¿no? En este caso, una corriente eléctrica puede generar un campo magnético. Eso fue lo que descubrió Oert en su laboratorio. Una brújula ubicada cerca de un alambre con corriente eléctrica no cambia su orientación. Falso, mira acá, en este caso estaba acá, pasa, luego se produjo una corriente, o luego acá cuando no existe corriente eléctrica la intensidad vale cero. Cuando existe corriente eléctrica cambia el sentido del giro. ¿Por qué? Porque va orientado hacia dónde? Hacia el sentido del campo magnético, entrante por el sur y saliente por el norte. Entonces, por ende, sí cambia de giro, ¿verdad? Falso. Cambia su orientación. Falso. La línea de fuerza de una corriente rectilínea son circunferencias concéntricas con el conductor. Claro que sí, son circunferencias concéntricas. Mira acá, primera circunferencia, segunda circunferencia, tercera circunferencia, cuarta circunferencia, y todas estas circunferencias son circunferencias concéntricas. Verdadero. Un electroimán creado por la corriente eléctrica. Un electroimán es un imán creado por corriente eléctrica. Ah, muy bien, buena pregunta. Acá te lo voy a preguntar. Acá te lo voy a mostrar. Mira acá. Representa un imán artificial. Muy bien. Lo que ustedes mis estimados alumnos es lo siguiente. Por acá viene este es un alambre de cobre, este es un núcleo de hierro y este es un alambre de cobre que envuelve, en este caso, el núcleo. Mira acá, viene por acá, pasa por acá a través de este bobinado, se llama bobinado, lo que envuelve a través del núcleo y que crea un pequeño imán, entrante por el sur y saliente por el norte. ¿Ya? Entra esa corriente, obviamente viaja por todo el sentido y sale también por todo esa corriente. Por todo el conductor, en este caso alambre de cobre. Mira acá. Que crea un imán donde posee dos polos, polo sur y polo norte. ¿Cómo sé? Pero eso es por las líneas de campo, pues. Entran por el sur y salen por el norte. ¿Ya? Entonces, decimos lo siguiente. Un electroimán es un imán creado por corriente eléctrica verdadero. Verdadero. La regla de la mano derecha se emplea para determinar el sentido de las líneas de fuerza de corriente rectilínea. Claro. Líneas de fuerza. Claro, las líneas de fuerza son la representación del campo magnético. En este caso, asócialo con el campo eléctrico. Esas líneas de fuerza se representa que el campo eléctrico. La línea de fuerza en este caso representan al campo magnético verdadero.
Muy bien. La ley de Faraday establece el flujo magnético constante, crea una corriente eléctrica. Falso, ¿ya? Después te voy a explicar un poco más, pero eso es falso. Estable no. La ley de Faraday establece que el flujo magnético constante no, variable, crea una corriente eléctrica. Ese es el mejor descubrimiento de todo el siglo XIX. Falso. Acá. Descubrió la relación entre el magnetismo y la electricidad. Ese fue Ørsted, la ley de Ørsted, ¿no? Toda corriente eléctrica crea un campo magnético alrededor. Claro que sí, crea un campo magnético a su alrededor. Si una brújula se coloca cerca de un alambre con corriente, en forma paralela, esta brújula se mueve, cambia su orientación, cambia su orientación. Cuando la corriente es rectilínea, sus líneas de fuerza son, cuando la corriente es rectilínea, sus líneas de fuerza son, ¿cómo son las líneas de fuerza? ¿Cómo se representa el campo magnético? A través de circunferencias concéntricas. De circunferencias concéntricas alrededor del conductor. Si se coloca una brújula sobre una circunferencia que rodea el alambre rectilíneo, todos se alinean siguiendo la forma de la circunferencia. La forma de la circunferencia. En una corriente rectilínea, para determinar el sentido de la corriente eléctrica que rodea un alambre, se emplea la regla de la mano derecha. Descubrió la corriente eléctrica creada a través de un campo magnético a su alrededor. La ley de Ørsted, ley de O. Muy bien. Las líneas de fuerza de un campo magnético creado por una corriente eléctrica son cerradas. Las líneas de fuerza de un campo magnético creado por una corriente eléctrica son cerradas. Claro que sí. Tiene un inicio y tiene un fin. Son cerradas, verdadero. Son circunferencias concéntricas alrededor del conductor, verdadero. Son abiertas, no son cerradas, falso. Pues. Ya. La regla de la mano derecha implica a un conductor rectilíneo se emplea para determinar que el sentido del campo magnético, el sentido de las líneas de fuerza, ¿ya? Las líneas de fuerza representan al campo magnético. ¿Okay? El alambre enrollado en el electroimán se denomina allá. Muy bien, buena pregunta. Está el electroimán, te lo presento. Y este es el alambre, posee un núcleo de hierro, y este alambre enrollado a través del núcleo se denomina bobina. Bobina. ¿Ya? Bobina. Muy bien. Relacione correctamente. Material del núcleo del electroimán. A es hierro, pues C, 3C. Es hierro. Toda corriente crea un campo magnético. A la ley de Ørsted. B. 2B. 3. Generación de corriente eléctrica inducida. A. La ley de Faraday. Entre un momento te voy a hablar de la ley de Faraday. D. Completa adecuadamente. Hans Ørsted descubrió la relación entre la corriente eléctrica y el magnetismo. La corriente eléctrica crea un campo magnético capaz de desviar capaz de desviar una brújula ubicada cerca del alambre. Claro que si crea un campo magnético, acá está, crea un campo magnético, cambiar la dirección de la brújula, está orientado hacia, bueno, en ese caso, de esta manera, y cambian el sentido. Un alambre enrollado a través de un electroimán se denomina ¿qué? Un alambre enrollado en el electroimán se denomina
Bobina, acá está, bobina. A ver, un electroimán está formado por un núcleo de hierro y un alambre enrollado denominado que bobina. Bobina de vanado, así se denomina. Muy bien, prosigamos. Un selenoide, ¿qué es esto, pues, mi estimado? Un selenoide es esto. A ver, ¿dónde está? Se presenta un selenoide. Un selenoide es un alambre enrollado alrededor de un núcleo por el que se hace circular corriente eléctrica. Claro que si ese alambre transporta corriente eléctrica a través de este núcleo, lo enrolla, se denomina bobina y crea un imán artificial, por eso le denomina electroimán. Corriente rectilínea creada de línea de fuerza C cerradas, verdadero. ¿Por qué cerradas, profesor? Fácil, pues. Observa acá. Tienen un inicio y tienen un fin. Todo está cerrado. ¿O ves que esta parte no vale? No, todo vale. Por eso se denomina trayectoria cerrada. A ver, otro. La corriente rectilínea crea una línea de fuerza cerrada, circunferencias concéntricas, verdadero. Crea una línea de fuerza elípticas, no, falso, circunferencia. Acá no hay nada de elixir, no hay nada de elixir. Muy bien. Las reglas de la mano derecha, reglas de la mano se emplea para determinar el sentido de las líneas de fuerza de una corriente, de la corriente rectilínea. Claro que sí. Sigamos. En un electroimán, el núcleo es de hierro. Y el selenoide es el alambre de cobre enrollado alrededor del núcleo. Enrollado alrededor del núcleo. Muy bien, sigamos. Bueno, relacione correctamente. Se emplea para determinar el sentido de las líneas de fuerza. Regla de la mano derecha, 1B. Es el alambre enrollado sobre el núcleo del electroimán. Selenoide o bobina. Hay algunos selenoide o bobina. ¿Ya? Hay dos maneras de denominarlo. Por ahí te dije bobina, también se denomina selenoide. 2D. Corriente creada por el flujo del magnetismo variable. Esa es corriente inducida. Emplea adecuadamente para aumentar el campo magnético de un electroimán. Debemos aumentar, claro que sí.
Hay dos maneras de aumentar. Mira, qué bonita pregunta. Esa sí es una bonita pregunta. Y ese tienes que aprenderlo. ¿Ya? Mira acá. Si tú deseas que, primeramente, si tú deseas aumentar que este campo magnético sea más robusto, hay dos maneras. Primeramente, incrementando la corriente eléctrica. Por ejemplo, si antes pasaba, por ejemplo, 1 amperio, si antes pasaba, por ejemplo, 2 amperios, ahora que pase 10. Obviamente va a incrementar la corriente eléctrica y esto este electroimán se va a volver más robusto. Número 2, aumentando la cantidad de vueltas. Si antes era 10 vueltas, aumentale ahora que sea 12. Va a aumentar 12, lo aumentas en 2 vueltas más, aumenta la intensidad del campo magnético. Ya. Bien. Un electroimán está compuesto con un núcleo de hierro alrededor del cual se coloca un alambre enrollado denominado bobina o selenoide. Selenoide creo que le denominan el libro, ¿no? Solenoide. Selenoide. Pero también se denomina bobina, ¿ya? Bobina. En la regla de la mano derecha, el pulgar apunta hacia claro, en la regla de la mano derecha, el pulgar apunta hacia el sentido de la corriente eléctrica y siempre abrazas al conductor, El pulgar apunta en el sentido de la corriente. ¿Qué corriente? Eléctrica. Chicos, en esta parte te voy a explicar, a ver dónde está, la corriente eléctrica inducida, ¿ya? Mira acá. Ya mira acá. Ya mira esto. Ya. Ya, listo. Ya. Mira acá. Acá en este caso, mira, tenemos lo siguiente, mis estimados alumnos. Tenemos una bobina. Una vez que es una bobina, tiene varias vueltas. Ya esta es una sola vuelta, ¿ya? Para una sola vuelta. ¿Ya? En este caso, ¿qué hizo Faraday? Hizo lo siguiente, ¿ya? En este caso, en la regla de Oersted decía lo siguiente. Una corriente eléctrica crea un campo magnético, ¿no? Ahora Faraday quiere decir lo inverso. Un campo magnético puede crear una corriente eléctrica, pero ¿cómo? 10 años después, estaba intentando con un experimento, el experimento sigue, se pensaba, se rompía la cabeza. 10 años después, Faraday descubre lo siguiente. ¿Qué descubre Faraday? Lo siguiente. En este caso, hay corriente eléctrica. Y lo que va a hacer Faraday es moverlo, de manera que su velocidad ya no sea constante. No una velocidad constante, sino una velocidad variable con una cierta aceleración. ¿Y qué creó Faraday? Creó lo siguiente. Creó que a través de esa bobina se crea ¿qué? Corriente eléctrica. Sí, profesor, sí. Nosotros no nos interesa crear tanto campo magnético, sino a nosotros nos interesa crear corriente eléctrica. ¿A través de qué? A través de un campo magnético. Que creó corriente eléctrica y esa corriente eléctrica le llamó corriente inducida. ¿Por qué? Porque acá se induce un flujo, se incide un flujo magnético y ese campo magnético crea un flujo magnético y ese flujo magnético crea una corriente. ¿Qué corriente? Corriente inducida, ¿ya? Esa es la ley de ¿qué? ¿Ley de qué? ¿Qué dice acá? Ley de Faraday. Faraday. Muy bien, alumno. Esa es la ley de quién? De nuestro gran amigo Faraday. Faraday. La ley de Faraday. Muy bien, alumnos. Bueno, eso sería todo.